100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Después de haber transitado por la vida de un personaje como Álvaro Gómez Hurtado, hoy queremos vincularnos a un tema de bastante interés e incluso, digamos, algo complejo, pero necesario para comprender las realidades de nuestro país. Estamos hablando sobre el Derecho Internacional Humanitario, más conocido como el DIH. Hablaremos durante este y otro programa sobre lo que esto significa y específicamente sobre las implicaciones que un tema como este tiene en el ámbito nacional. Para hablar sobre este interesante tema nos acompaña hoy el doctor Robert Velázquez. El doctor Velázquez es abogado, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, especialista también en derecho probatorio penal, magíster en derecho penal y actualmente trabaja con la Justicia Especial para la Paz. Agradecemos al doctor Robert esta deferencia. Además, pues de mi admiración, nos une una amistad de largo tiempo. Así que nuestra gratitud porque ha querido acompañarnos en este programa y brindarnos sus conocimientos. Robert, muchas gracias, hermano, por estar aquí. Y quiero iniciar preguntándote sobre qué es eso del derecho internacional humanitario. Bueno, un saludo muy especial a todos los que participan de este espacio, este programa radial. Muchas gracias al profesor Mauricio por la invitación. Esta primera pregunta, ¿qué es el DIH?, nos exige varias cosas. Primero, diferenciar entre derechos humanos y DIH, porque muchas veces las personas confunden los derechos humanos con el derecho internacional humanitario. Digámoslo de una manera sencilla. Los derechos humanos son predicables en cualquier tiempo, en cualquier espacio, en cualquier lugar, respecto de cualquier persona. Mientras que el derecho internacional humanitario tiene unas características y unas condiciones especiales para su aplicación. Concretamente, algunos lo llaman el derecho de la guerra. Yo prefiero llamarlo el derecho que humaniza los conflictos. Yo creo que es un tema de semántica, pero es lo que busca el DIH. El DIH solo es aplicable en contextos de conflicto armado, interno o internacional. Eso es lo primero que hay que decir respecto del DIH. Ahora, el DIH, como lo acabo de decir, surge con la pretensión de humanizar la guerra. Eso es absurdo uno pensar que se humanice la guerra, pero pues pensemos en lo que fueron las cruzadas, en lo que fueron las guerras en la antigüedad, en lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, el fundador de la Cruz Roja Internacional, que fue el que empezó a promover todo este tema de humanizar la guerra, quedó muy impresionado al ver los conflictos de su época. Y entonces él dice, no, venga, vamos a poner unos mínimos de humanidad cuando desarrollemos los conflictos. Entonces lo que busca el DIH es minimizar los daños humanos en los conflictos armados, sobre todo respecto de la población civil y los no combatientes o los que han dejado de ser combatientes. Yo creo que esa es una manera sencilla de entender qué es el DIH. Ahora, respecto del DIH hay algo importante, y es que como es un derecho especial, aplicable en una circunstancia especial, tenemos que entender que se ubica y se aplica en un momento histórico determinado. Digámoslo así, si el conflicto armado dura 50 años, como es el caso de Colombia, más de 50 años, el DIH solo será aplicable dentro del marco de ese conflicto. Si el conflicto armado se
lleva a cabo en determinado territorio, solo en ese territorio es aplicable el DIH. Ahora, vamos a simplificar algo que es importante para entenderlo, y es que el DIH tiene 3 referentes o 3 maneras de entrar a operar. Primero, por convenciones, o sea, los estados suscriben los tratados y se someten voluntariamente a los protocolos de Ginebra y sus adicionales, o los de la Haya y sus adicionales. Eso es lo primero. Lo segundo es que también tiene una vía que es muy interesante, que es por el derecho consuetudinario, que es por la costumbre, digámoslo así, la costumbre en la práctica de la guerra. Y lo tercero, que es bien interesante, es por la aplicación jurisprudencial de los tribunales internacionales, que de hecho ya tenemos varios referentes para tratar, como es el Tribunal para la Yugoslavia, el Tribunal para Ruanda, o más anteriormente lo que fueron los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio. Doctor Robert, vamos a sumarle algo más a este tema. Pareciera muy técnico, pero creo yo es bastante importante. Hablemos de lo que son estos convenios de Ginebra y los protocolos adicionales y cómo se relaciona eso con el derecho internacional humanitario. Bueno, Mauro, esta segunda pregunta, ¿qué son los convenios y protocolos adicionales?, nos implica hacer una diferenciación importante al interior del derecho internacional humanitario. Y es que una cosa es el derecho de la Haya, que es el derecho que trata de cómo se conduce la guerra, cómo los líderes, los jefes militares deben conducir las hostilidades con el fin de evitar daños innecesarios, y el derecho de Ginebra, que es el derecho que protege a las víctimas, a los civiles y a los combatientes que han dejado de ser combatientes, digámoslo así de esa manera sencilla, o porque están heridos o porque se rindieron, en fin. Entonces son 2 cosas distintas. Una cosa es el derecho de la Haya y otra cosa es el derecho de Ginebra. Y tú me estás preguntando por el derecho de Ginebra. Y este derecho de Ginebra tiene un antecedente histórico que mencioné en la primera pregunta, pero que aquí es interesante ahondarlo para entenderlo, y es el de el fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja, el médico ginebrino Henri Dunant, que fue testigo de la batalla de Solferino en 1859 y queda muy impresionado al ver las condiciones en que quedan los heridos de esta batalla. De hecho, Mauro, hay un texto que te quiero recomendar y es Recuerdos de Solferino. En este texto él cuenta cómo son esas condiciones después de la batalla, de cómo quedan los heridos, y eso lo conmueve, y junto con un grupo de ciudadanos de Ginebra van a promover el primer convenio internacional para ayuda a los soldados heridos de las Fuerzas Armadas. Esa es la génesis del derecho de Ginebra, ese es el punto de partida. Posteriormente van a venir unas conferencias de paz, unos encuentros internacionales. Quiero hacer mención especial de la conferencia diplomática de 1929 porque en esta participa Alemania y en esta se suscribe el convenio sobre los prisioneros de guerra. Pero ojo, es la Alemania antes de los nazis, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos participan. Evidentemente en la Segunda Guerra Mundial nada de esto se va a aplicar, pero es interesante saber que Alemania estaba incluida dentro del concierto de la comunidad internacional que buscaba humanizar la guerra, la Alemania que había sufrido las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, lo que hoy conocemos como convenios de Ginebra, que son 4, tienen su génesis en 1949 y los protocolos adicionales datan de 1977. Entonces tenemos que los convenios del 49 tratan varios temas respecto de los prisioneros de guerra, respecto de los náufragos, respecto de la población civil, etc. Pero, ojo, los protocolos adicionales son los que nos van a permitir entender más claramente de qué se trata todo esto. Particularmente el protocolo 1, que es el que habla de cómo aplican los convenios en los conflictos armados internacionales, las guerras entre estados, por así decirlo. Y el protocolo 2, ojo, que es bien interesante, versa respecto de los conflictos armados internos, y aquí ya estamos en el contexto colombiano, porque nosotros estamos dentro de un contexto de conflicto armado interno. Ojo que estos protocolos son bien interesantes porque ellos van a incluir una serie de circunstancias, ubícate en los años 70, como son los movimientos de liberación nacional, como es la ocupación extranjera, piensa en todo lo que es la descolonización, y como son los regímenes racistas,
como es el apartheid. Eso en ese contexto es bien interesante. Ahora, estos protocolos y estos convenios van a tener algo que se llama cláusula Martins o artículo 3 común a los 4 convenios. Y es bien interesante esto en el contexto del conflicto armado colombiano, porque ese artículo 3 vincula a todo mundo. Fuerza a que todo mundo esté supeditado a esos protocolos y convenios de Ginebra. Es así como grupos como las FARC, la extinta FARC o el ELN hoy en día no pueden decir, no, es que nosotros no hemos firmado ningún convenio. No, venga. En virtud del artículo 3, incluidos ustedes que son grupos irregulares o grupos de rebelión, están vinculados al cumplimiento del derecho de Ginebra. O sea, ningún grupo armado, en virtud del artículo 3, puede sustraerse de la aplicación de estos convenios. Y eso es bien interesante porque es la universalización de la protección de los civiles, de los no combatientes, de las víctimas en un contexto de conflicto. Robert, ¿cuál ha sido el papel de Colombia en relación con estos tratados internacionales? Bueno, Mauro, lo primero que hay que decir es que Colombia siempre ha participado en el escenario internacional respecto de instancias que buscan la protección de los derechos humanos y la promoción del derecho internacional humanitario. Si tú miras, entras a la página de la Cancillería y revisas los convenios que ha suscrito Colombia, son muchos los que ha suscrito en temas de derechos humanos, de derechos sociales y políticos, en temas de derecho internacional humanitario. Colombia los firma todos. Que los aplique internamente y que les dé cumplimiento, ya eso es una discusión que creo que no es objeto de tu pregunta. Pero digámoslo así, constitucionalmente existe una protección de este tipo de convenios o este tipo de tratados. Y vamos a referirnos concretamente al artículo 93 y 94, donde encontramos lo que se llama la primacía del derecho internacional en referencia a derechos humanos. Mira, el artículo 93 es bien interesante en la Constitución porque dice que todo tratado de derechos humanos es parte integrante de la Constitución. Obvio, pues ahí hay unas discusiones que hay que dar, pero creo que eso nos extendería mucho. Y el artículo 94 aplica o extiende esta aplicación incluso a convenios y tratados no ratificados por Colombia. Entonces estamos en un escenario supremamente amplio. Ahora bien, respecto del derecho internacional humanitario, vamos a encontrar en la Carta Constitucional el artículo 212, 213 y 214. Por ahí entonces nos entra esas normas que vienen del artículo 3 común de Ginebra del que les hablé anteriormente. Y Colombia se vincula a esto, ojo, no de cualquier manera, a través de su Constitución. Es muy interesante. El artículo 214, numeral 2 de la Constitución consagra ese valor supranacional del derecho internacional humanitario. Ahí está la fuerza que nos vincula a nosotros al DIH, en la Constitución, no en un tratado. Ese es el punto de partida que hay que decir. Ahora, me llama la atención porque para concretar un poco tu pregunta, Colombia se demoró un montón, sobre todo para ratificar el protocolo 2, solo hasta el 94. Solo hasta 1994. Y miren que estamos hablando de que Colombia participó de la Conferencia Diplomática de Ginebra que lo elaboró entre el 74 y el 77. Y entonces ahí las fuerzas militares en ese momento presentan una serie de reparos a ese protocolo 2 y por eso hasta el 17 de marzo del 94, cuando el Ministerio de Defensa a través del entonces ministro Rafael Pardo y el comandante general juzgaron que el Congreso o emitieron su concepto favorable para que el Congreso ratificara el protocolo 2. Y entonces Colombia adhiere solamente hasta el 94, casi 20 años después de que participó de todo esto por reparos del ejército. Y entra a operar en 1996. Entonces mira todo lo que transcurre entre la suscripción de un convenio y su implementación interna. Respecto del protocolo 2, es bien interesante ese protocolo 2, hay que ponerle la lupa porque las fuerzas militares no querían que se ratificara ese protocolo 2. Solo hasta el 94, como les digo, en rueda de prensa, puedes buscar ahí en los diarios, pueden buscar en YouTube, van a encontrar la rueda de prensa donde el ministro de Defensa de ese momento dice sí, adhiramos, no hay problema, y bueno, 20 años después. Y esto va a ser una constante, Colombia participa, pero implementa tiempo después. Lo mismo va a ocurrir con la Corte Penal Internacional. Con la Corte Penal Internacional, Colombia lo suscribe en el 99, pero Uribe
crea una reserva y solo hasta el 2008 va a ser aplicable. Eso es algo que nosotros internamente no sé por qué hacemos ese tipo de reservas. Creo que esa es una discusión más política que jurídica. Y finalmente, yo para cerrar este asunto, lo que tengo que decir es que esto no es un tema que dependa de los gobiernos. Como les dije al principio, eso está en la Constitución. El derecho internacional humanitario se encuentra incluido dentro de la Constitución. Todo esto de lo que hemos hablado es constitucional, se vincula a través de la Constitución. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hay un tema bastante polémico y es la concepción que existe en el mundo y en el derecho internacional del término conflicto armado. Pero hablemos de esa categoría de conflicto armado interno y la polémica que existe en el país sobre la aplicabilidad para nuestro caso particular y la relación que eso tiene pues, con el tema del que estamos hablando hoy, que es el derecho internacional humanitario. Bueno, Mauro, para llegar a esa categoría de conflicto armado interno, tenemos que partir de definir qué es un conflicto armado. Y ahí sí me dispensan un poco, pero ahí sí toca leer, porque son definiciones claras y concretas. Y quiero hacer un pequeño análisis comparativo. Mire, a grosso modo, el Diccionario de Derecho Internacional Humanitario nos dice que por conflicto armado se entiende todos aquellos actos de guerra que por su naturaleza o propósito están destinados a causar daños concretos al personal o al material del bando adversario. ¿Eso qué nos dice? No nos dice mucho, nos dice conflicto armado es toda acción encaminada a dañar a un enemigo, básicamente. Pero, y aquí viene la comparación, que es muy interesante, sobre todo por la forma como estás elaborando la pregunta, y es la definición que trae el Comité Internacional de la Cruz Roja. Porque el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se ocupa de hacer seguimiento a todo este tema del derecho internacional humanitario, ellos sacan mucho contenido y de hecho tienen unos cursos muy interesantes de DIH, lo definen así: conflicto armado, toda diferencia que surja entre dos estados y que dé lugar a la intervención de fuerzas armadas, incluso si una de las partes niega la existencia de un estado de guerra, sin importar la duración o el carácter, o que sea más o menos mortífero el conflicto. Eso es bien interesante porque el Comité Internacional de la Cruz Roja le agrega un elemento, y es que una de las partes diga aquí no hay conflicto. Y eso en el contexto colombiano es muy interesante porque hay conflicto armado. Lo que nos está diciendo es hay conflicto armado. Así el Estado diga no lo hay. Y eso fue lo que ocurrió en Colombia durante muchísimos años. Muchos presidentes se resistían a reconocer la existencia del conflicto armado interno. Solamente cuando entran a negociar en La Habana, el presidente Santos dice aquí hay un conflicto armado interno. Y eso le costó muchísimo. Ahora, diferenciemos que hay dos clases de conflictos armados. Eso que acabo de decir es como la generalidad. Tenemos conflictos armados internacionales, que es el que tiene ocurrencia con fuerzas armadas de estados y se identifica con la guerra propiamente dicha. Y se caracteriza con todos los firmantes de los convenios. Entonces, ahí hay un escenario muy definido. Pero tu pregunta está encaminada a identificar cuándo hay un conflicto armado interno. Mire, el conflicto armado interno se trata de enfrentamientos armados que tienen lugar dentro del territorio de un mismo estado, de un determinado estado, entre fuerzas armadas regulares, por una parte, el ejército, y grupos insurrectos por otra, o armados insurrectos que se enfrentan entre ellos. Ahí está las FARC, ahí está el ELN, ese tipo de grupos. Y se caracteriza porque las partes enfrentadas, cuando se trata de fuerzas armadas regulares y de grupos armados irregulares, tienen un estatus jurídico diverso. Mientras tenemos a las fuerzas armadas constitucionalmente legitimadas, de otro lado hay un grupo insurrecto por rebelión, por oposición política, y entonces eso es una condición distinta. Ahora, hay un estatus que las FARC, sobre todo en los diálogos no de La Habana, en los diálogos del Caguán, buscaban que se les otorgara, y es el estatus de beligerancia. La fuerza que tiene este estatus es impresionante porque es reconocer no un estado dentro de un estado, porque esa era la falsa lógica que mucho tiempo nos vendieron, y es si le damos estatus de beligerancia a las FARC, entonces ellos van a poder hacer embajadas, ellos van a poder representar al Estado internacionalmente. Eso fue una mentira que nos vendieron y nosotros la creímos. No, el estatus de beligerancia era el reconocimiento internacional de un actor en conflicto
con el Estado y no le otorgaba la representación internacional del Estado, simplemente le obligaba, miren, esto es paradójico porque al reconocer el estatus de beligerancia ahí le obliga con plenitud todo lo que son derecho de La Haya y derecho de Ginebra. Entonces yo creo que fue un error en ese momento no haberle reconocido a las FARC ese estatus de beligerancia. Y a partir de ese estatus de beligerancia, entonces ahí es donde se configura todo lo que es el conflicto armado interno. Ahora, ese conflicto armado interno puede adquirir dimensiones internacionales, que fue lo que ocurrió con el conflicto colombiano. El conflicto colombiano ha escalado y ha afectado a nuestros vecinos. Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil han sufrido coletazos de nuestro conflicto armado interno. ¿Qué podemos decir de la relación que tiene el derecho internacional humanitario con un tema tan espinoso como el delito político? Específicamente pues para nuestro caso colombiano, donde rige la concepción de delito político, y sobre todo la relación que este tiene pues con temas como el secuestro o lo que llaman algunos retenciones y también el narcotráfico. Bueno, Mauro, llegamos como a un clímax muy interesante de esta conversación. Tu pregunta nos mete en un escenario inmenso y es el escenario de la amnistía, porque el delito político va a tener importancia en el DIH a partir de ahí. Los convenios de Ginebra establecen que a la terminación del conflicto las partes tratarán de dar la amnistía más amplia posible. Ojo a esa expresión que es literal, más amplia posible. Y yo creo que en virtud de esa expresión se han cometido abusos terribles. Y es, por ejemplo, el caso de la ley de amnistía en España, 1977. Toda esa fachada de impunidad frente a los crímenes del régimen franquista. Pasemos a América Latina, la ley de amnistía argentina, la ley de amnistía chilena, fachadas de impunidad que, obvio, con el tiempo se han ido cayendo. Vamos a dos referentes latinoamericanos muy importantes, porque han sido abordados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es la ley de amnistía del Perú, concretamente el caso de Barrios Altos, donde agentes del Estado cometen una masacre y les dan amnistía, y entonces ahí viene la Corte y dice, no, esos son delitos que no son amnistiables. Y otro referente es respecto de El Salvador, una ley de amnistía que borró de un plumazo los crímenes cometidos en el conflicto armado interno, y concretamente la Corte aborda el caso de Mozotes y les dicen no, ahí hay homicidio en persona protegida, ahí hay delitos de lesa humanidad, ahí no procede la amnistía. Entonces, ojo, cuando usted me pregunta por delito político es porque hablamos de un delito que es amnistiable. Ahora, ¿qué es el delito político? Y quiero remitirlo para que no demos tumbos a la ley de amnistía de Colombia, ley 1820 de 2016, que es la que en este momento la JEP aplica. Y entonces ahí nos dice que el delito político es aquel cuyo sujeto pasivo es el Estado y su régimen constitucional vigente. Entonces, aquí hay un primer elemento importante, y es que es la oposición a un régimen político y a un Estado. Esa es la característica del delito político, la oposición al establecimiento. Pero viene un segundo que también es importante, y es que esas acciones se ejecutan sin ánimo de lucro personal. De hecho es bacano porque mira que la Corte Constitucional ha dicho que el delito político se mueve por un ánimo altruista, de cambiar la sociedad, de cambiar una injusticia. Entonces, cuando hablamos de un delito político no hablamos de un delito cualquiera, hablamos de un delito que es motivado por un deseo de transformación. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Corte Constitucional cuando analiza la ley 1820. Ahora, ese delito político tiene conexos, obvio, porque es que la revolución no se hace con Padre Nuestros. Ahora, para demostrar que una conducta es conexa al delito político, esta tiene que tener relación directa con el conflicto armado. Y en el caso colombiano eso es dificilísimo, o sea, eso ha sido complejo porque muchos guerrilleros al mismo tiempo cometen delitos comunes, y distinguir entre cuándo obraban como guerrilleros o miembros del grupo armado y cuándo obraban a título personal, eso ha sido un galimatías terrible. Y cuando me preguntas por el secuestro, cuando me preguntas por el desplazamiento forzado, ahí hay que entrar a hacer ese análisis de relación directa con el conflicto armado. Si la conducta
Por ejemplo, un secuestro de un gran empresario. Y ese secuestro era para financiar, no sé, la compra de armas, la compra de uniformes, la alimentación del grupo armado. Uno puede decir, ahí hay una relación directa con el conflicto armado. Pero si esa plata era para el comandante, para una cuenta personal, para unos lujos personales, ahí ya se empieza a desdibujar o se intervienen otros actores, porque muchas veces miembros de las FARC cometían delitos con miembros de organizaciones criminales. O sea, porque es que el conflicto en Colombia ha tenido unas características sui generis, ¿sí? Tú mismo lo has dicho en un programa reciente en el que te pude escuchar, decías, el conflicto armado es tan sui generis que en todas partes lo estudian. O sea, esto ha tenido unas misturas impresionantes. Respecto del desplazamiento forzado, o sea, ¿cuál es la ventaja táctica, militar, económica que obtiene directamente las FARC en su lucha armada o el grupo armado en su lucha armada? Entonces, ahí hay que definir si la conducta es conexa o no al delito político. Con esto entonces terminamos nuestra emisión del programa del día de hoy, pero los invitamos para que nos acompañen en una segunda emisión, también donde de la mano del doctor Robert Velázquez continuaremos hablando sobre este interesante tema del derecho internacional humanitario y sus implicaciones en un conflicto como el conflicto colombiano. Agradecemos al doctor Robert por su compañía, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.